Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un mundo con opinión, bajo la conducción de Juan Camborda Ledesma, periodista y profesor universitario. El día de hoy tenemos dos temas. Primero, uno nacional, en base a una propuesta de Francisco Sagasti de adelantar las elecciones. Y una segunda propuesta, el día de hoy, segundo tema, es el problema internacional. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos refiriéndose a su homólogo, el presidente Vladimir Putin de Rusia. Comencemos con el primer tema. ¿Es posible adelantar las elecciones? El expresidente Francisco Sagasti ha propuesto que lo más viable para salir de la crisis es el adelanto de las elecciones en nuestro país. Pero para eso, señala, necesitamos recolectar 75,000 firmas, que es lo que señala la ley, y que además este proceso de recolección permita movilizar a la población tras un objetivo claro: superar la crisis política que vivimos en la actualidad. La propuesta de adelantar elecciones de Francisco Sagasti, como es natural, ha sido rechazada por las bancadas existentes en el Congreso y en especial por las bancadas del fujimorismo, que hoy en la práctica es una aliada de Perú Libre. ¿Cuál es el temor de Cerrón y de Keiko? Simple: que una masiva de recojo de firmas para unas nuevas elecciones volverá a darle a la política el lugar que le corresponde y atraerá a los jóvenes a organizarse en verdaderos partidos políticos y no en estas asociaciones ridículas de independientes que se llaman partidos y que están presentes en el Congreso. El argumento de los voceros de Cerrón, como es el caso de Guido Bellido, es que se debe respetar el voto ciudadano. Hay que recordarle a Bellido que los peruanos votaron en la segunda vuelta más que por Castillo, lo hicieron contra Keiko, que simboliza la corrupción, la autocracia, herencias del fujimorismo que ha pervertido a nuestro país. La derecha, por supuesto, solo quiere vacar a Castillo y demostrar que la izquierda es incapaz de gobernar y además es corrupta. Y para eso cuentan con los medios a su favor que están encontrando indicios de corrupción en el entorno de Pedro Castillo. El pacto de las bancadas para no aceptar la propuesta de Sagasti al final es una: nos quedamos todos. Y esto se ha visto en la práctica y se ratificará en la presentación del presidente Pedro Castillo cuando vaya al Congreso a responder a las preguntas que el Pleno ha convocado para la vacancia presidencial este lunes 28. ¿Qué nos queda a los ciudadanos? Mantenernos enterados. Tenemos que saber cuáles son los arreglos en las alturas que se hacen evidentes en los acuerdos contra las reformas que se están desarmando en el Congreso y que el Ejecutivo deja pasar sin ninguna observación, ya que son leyes que cuentan con el voto unánime de los congresistas de Fuerza Popular y Perú Libre. ¿Es fácil recolectar 75,000 firmas? Dadas las condiciones actuales, no es fácil. Se requiere de organización y recursos y con eso no se cuenta. Pero de continuar con esta crisis y aceptar que serán 4 años perdidos, porque hemos perdido casi un año, para el país que se irá deteriorando, en determinado momento las organizaciones sociales y la ciudadanía deberían ir pensando en tareas de esta naturaleza. Tenemos un gobierno desastroso, como lo ha demostrado hasta el momento Castillo, y solo permitirá desprestigiar a la democracia, pero también desprestigiar de manera directa a la izquierda en el Perú, ya que en el imaginario ciudadano es la izquierda la que está gobernando. Y el argumento es simple: no solamente la derecha es corrupta, no solamente la democracia no sirve, sino que también la izquierda, que se levanta con principios, que habla de cosas, desarrollo y crecimiento del país, está demostrando
que es un fracaso, está demostrando que no sabe gobernar, está demostrando que es corrupta. La izquierda, o lo que queda de la izquierda, debería precisar que los que están fracasando son Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Hago dos preguntas en voz alta. ¿Podrán los ciudadanos organizarse y recolectar las 75.000 firmas que para el referéndum se necesita y convocar a un adelanto de elecciones? ¿Servirá esta campaña para darle una nueva mirada a la política y dejar de pensar que la política es una actividad propia de organizaciones criminales? ¿Estarán los jóvenes dispuestos a asumir el reto que a su generación le corresponde de dirigir el país? Tenemos en Chile a un presidente de 36 años. ¿Y por qué no lo podemos tener en el país? No olvidemos que Aya tenía 28 años cuando fundó el APRA, que Mariátegui tenía 30 años o 32 años cuando fundó el Partido Socialista del Perú. No olvidemos que la generación de la independencia estaba conformado por jóvenes como Jorge Basadre, como Luis Alberto Sánchez, que asumieron la tarea de construir o proponer construir un país mejor y más digno, y cuya herencia nos ha llegado hasta hoy. Los jóvenes de hoy pueden recoger ese mandato de la generación del centenario, donde estuvieron Aya y Mariátegui, y pensar en que la tarea ahora es de ellos. ¿Qué piensan ustedes? Envíennos sus comentarios. Y en el plano internacional, una pregunta que es necesario hacerse. ¿Contribuyen los calificativos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para conseguir la paz en Ucrania? ¿Qué ha dicho Biden de su homólogo ruso? El 17 de marzo lo llamó dictador, asesino y puro bandido. Un día antes, el 16, lo llamó criminal de guerra. Calificar de dictador, asesino, bandido y criminal de guerra al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de acuerdo a la diplomacia rusa, es un exceso, porque lo único que hace es agudizar las relaciones ya precarias entre Rusia y Estados Unidos. Por lo pronto, la Cancillería de Rusia convocó al embajador de Estados Unidos y le entregó una nota de protesta por los términos injuriosos para la diplomacia rusa utilizados por Joe Biden. De acuerdo a la nota de protesta, ese lenguaje utilizado por Joe Biden no corresponde a un hombre de Estado de un rango tan alto y ha puesto las relaciones diplomáticas ruso-estadounidenses al borde de la ruptura. ¿Eso ayuda a conseguir la paz? Porque ahí no queda el problema. Rusia le está exigiendo a Estados Unidos que se respete a los diplomáticos y ciudadanos rusos que viven en Estados Unidos y en general en todos los países del mundo. Porque se ha desatado una campaña rusofóbica, es decir, de odio hacia los rusos, de rechazo a todo lo que procede de Rusia, de persecución incluso en algunas ciudades cercanas a la ex Unión Soviética, como Polonia, donde están persiguiendo y expulsando a rusos de esos lugares. Y esta agresividad está poniendo una nota adicional a este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y lo hacen con el beneplácito de Estados Unidos y de todos los países de la OTAN. ¿Esto beneficia a la paz? ¿Qué piensan ustedes? Envíennos sus comentarios. Finalmente, de manera personal, quiero protestar porque se han retirado de los canales de televisión o de la programación en televisión a los canales rusos RT y Sputnik. Y es un atentado contra los derechos humanos, contra nuestros derechos a la información.
que sea libre, que tengamos acceso a todas las fuentes de información, que sepamos cómo opinan los norteamericanos, cómo opinan los rusos, cómo opinan los ucranianos, cómo opina Occidente y cómo opina Oriente, qué piensa China de estos problemas, y que no nos limiten, que solo nos enteremos de lo que piensa Estados Unidos. Que los medios de comunicación de nuestro país, tanto en la prensa escrita, a través de la televisión y de la radio, solo repiten las informaciones procedentes de Occidente. Los peruanos tenemos el derecho de saber también cómo piensan de este conflicto los rusos y cómo piensan de este conflicto los países neutrales, como China, como India, por ejemplo. Y además, estas actitudes de Estados Unidos de obligar a todos los países a sancionar a Rusia está generando también un problema entre Rusia y Japón. Rusia se ha retirado de la mesa de negociaciones que tiene establecida con Japón desde el término de la Segunda Guerra Mundial para ver el problema de algunas islas que están en el Océano Pacífico, sobre las cuales reclaman soberanía tanto Japón como Rusia. Rusia se ha retirado de la mesa de negociación porque Japón, obedeciendo a Estados Unidos, está aplicando sanciones contra Rusia. ¿Al Perú nos van a obligar a sancionar a Rusia? Nosotros tenemos un comercio con Rusia, relaciones importantes con Rusia, porque nuestras Fuerzas Armadas dependen en gran parte de armamento de procedencia rusa. ¿Nos van a sancionar si nosotros compramos armamento a Rusia para repotenciar nuestro ejército? No nos pueden obligar, a mi entender, al Perú, a sancionar a Rusia, porque nos estaríamos sancionando a nosotros mismos. ¿O dejamos de comprar a Rusia para comprar el armamento de Estados Unidos? No, pues. El problema entre Rusia y Ucrania debe resolverse de la mejor manera. China se ha ofrecido como intermediario y Estados Unidos le ha dicho a China que no intervenga. Y es más, sin tener ninguna fuente de información. Irresponsablemente el New York Times y el Washington Post publicaron información falsa de que China estaba vendiéndole armamento, drones a Rusia. China ha desmentido, pero ya quedó la información. ¿Dónde? En dos medios influyentes de Estados Unidos. Y al respecto de la libertad de prensa de los medios norteamericanos, hay que leerlo a Mario Vargas Llosa en esa novela sobre el problema de Guatemala. Cómo le armaron una información falsa y los norteamericanos la creyeron totalmente contra el gobierno de Arbenz en Guatemala y consiguieron el golpe de Estado. Eso hay que tenerlo siempre presente. Bueno, la opinión de ustedes es valiosa. Les espero, por favor, háganla llegar. Y si están de acuerdo conmigo, muchas gracias. Y si están en contra, también. Sus opiniones son valiosas. Que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta nuestra próxima edición.